Empleado de panadería ve a 4 niños abandonados frente a su tienda, pero cuando se acerca, ve. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. La panadería, Dulce Esperanza, estaba ubicada en un pequeño pueblo en el norte de España. Durante el invierno, la nieve cubría las calles y tejados con un manto blanco. Aquella mañana fría parecía igual a cualquier otra, pero para Alejandro, sería el inicio de una historia que jamás habría imaginado. Alejandro, un hombre de unos 35 años, había heredado la panadería tras el fallecimiento de su madre. Dulce Esperanza no era solo su lugar de trabajo, sino también un espacio lleno de recuerdos y del amor que sentía por ella. Cada mañana abría el negocio temprano, siempre con una sonrisa amable para sus clientes, aunque en su interior, la soledad lo acompañaba más de lo que quería admitir. Ese día, como de costumbre, salió a barrer la nieve frente a la entrada. Sin embargo, al cruzar el umbral, se detuvo de golpe al notar una gran caja de cartón. ¿Qué es esto?, murmuró Alejandro con el ceño fruncido. La caja estaba deteriorada, con una esquina rota. Intrigado, se agachó y levantó con cautela la tapa. Lo que vio en su interior lo dejó sin palabras. 4 niños, temblando de frío. El más pequeño, que no parecía tener más de 1 año, estaba envuelto en una manta delgada. Los otros 3, de entre 2 y 5 años, estaban acurrucados juntos, con miradas llenas de miedo, observándolo como si representara una amenaza. «Dios mío», susurró Alejandro, sintiendo su corazón latir con fuerza. «¿Qué hacen aquí?». Con cuidado, se agachó y extendió una mano en señal de calma. La niña mayor, que parecía tener unos 5 años, retrocedió de inmediato, aterrorizada. «No tengan miedo, no voy a hacerles daño», les dijo con la voz más suave posible. Sin dudarlo, cargó a cada uno de los pequeños y los llevó al interior de la panadería. El calor del lugar les devolvió poco a poco algo de color a sus rostros pálidos. Alejandro fue rápidamente al cuarto trasero por mantas y cubrió a los niños con ellas. Luego, preparó tazas de leche caliente y colocó pequeños panes sobre la mesa. «Deben tener hambre, coman un poco», les ofreció, entregándole una taza a la niña mayor. La pequeña dudó un momento, pero terminó aceptándola. Sin embargo, su mirada seguía fija en la ventana, como si esperara ver algo afuera. Alejandro los observó con el ceño fruncido. Su corazón estaba lleno de preocupación, pero también de enojo. ¿Cómo era posible que alguien los hubiera abandonado en una mañana tan fría? Miró con más atención sus desgastadas ropas y notó un pequeño símbolo en ellas, un triángulo con una letra extraña en su interior. «¿Qué será esto?», murmuró, tocando el símbolo en la ropa de uno de los niños. Pero en cuanto lo hizo, la niña mayor gritó con desesperación. «No, no lo toque, ellos vendrán». Alejandro se sobresaltó, no entendía qué estaba pasando. «¿Ellos quiénes? ¿De quién hablas?», preguntó con voz calmada, pero la niña solo negó con la cabeza y dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Alejandro tomó aire, tratando de mantener la compostura. Decidió salir a revisar los alrededores. Al abrir la puerta, sintió que el viento gélido era aún más cortante que antes. Miró a su alrededor, pero el pueblo seguía en calma, cubierto de nieve. Las casas permanecían con las puertas cerradas y la mañana parecía tan silenciosa como siempre. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Regresó a la panadería y llamó a su amiga Isabel, quien trabajaba en la policía local. El teléfono sonó varias veces antes de que Isabel contestara. «Alejandro, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas tan temprano?». «Isabel, necesito que vengas de inmediato. Es algo muy serio», dijo Alejandro, sin poder ocultar la tensión en su voz. «¿Qué sucede exactamente?», preguntó Isabel. 4 niños. Los encontré esta mañana en una caja frente a mi panadería. Están aterrados y tienen símbolos extraños en su ropa». «¿Símbolos? ¿Qué tipo de símbolos?», preguntó Isabel, ahora con un tono más serio. «No estoy seguro,
pero creo que podrían estar relacionados con alguna organización. ¿Puedes venir ahora mismo? Voy para allá, respondió Isabel rápidamente antes de colgar. Alejandro suspiró, pero en ese momento la mirada de la niña mayor volvió a dirigirse hacia la ventana. Tío, ellos están viniendo. ¿Qué dijiste? Alejandro volteó hacia la ventana, pero no vio a nadie. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda, haciéndolo sentir incómodo. Poco después, Isabel llegó. Era una mujer de unos 30 años, de cabello corto y mirada aguda. Alejandro, ¿dónde están los niños? Preguntó tan pronto como entró. Ahí, en la esquina, señaló Alejandro hacia el rincón donde los niños estaban acurrucados. Isabel se acercó a ellos y examinó los símbolos en sus ropas. Tenemos que hablar, Alejandro. Creo que sé qué es esto. Isabel observó detenidamente los símbolos en las ropas de los niños. Su rostro adquirió una expresión grave. Alejandro, ¿reconoces este símbolo? Preguntó, bajando la voz para no asustar a los niños. Alejandro negó con la cabeza. Me resulta familiar, pero no logro recordarlo con claridad. ¿Tú sabes algo? Isabel asintió ligeramente. Este símbolo, lo he visto antes en un informe sobre una organización de tráfico de niños a nivel internacional. Pero necesitaré investigarlo más para estar segura. Se inclinó y miró a los ojos de la niña mayor, que seguían reflejando miedo. Cariño, ¿recuerdas de dónde vienes? ¿Quién te trajo aquí? La niña temblaba, evitando la mirada de Isabel. Después de un rato, susurró, no lo sé. Dijeron que teníamos que quedarnos callados, o si no. Su voz se quebró y comenzó a llorar. Alejandro se arrodilló junto a Isabel, colocando suavemente una mano sobre el hombro de la niña. No te preocupes, cariño. Nadie puede hacerles daño aquí. Yo los protegeré. Tenemos que empezar a investigar de inmediato, dijo Isabel, poniéndose de pie mientras comenzaba a llamar a sus colegas. Voy a reportar este caso. Pero, Alejandro, si realmente esto está relacionado con una organización criminal, no se quedarán de brazos cruzados. Tienes que tener mucho cuidado. Alejandro apretó los puños, mirando a los niños. No puedo permitir que vuelvan con esas personas. Son solo niños inocentes. Isabel asintió. Hiciste bien en llamarme, pero escúchame, si notas algo fuera de lo común, debes avisarme de inmediato. Estas personas no solo son peligrosas, sino que harán lo que sea necesario para ocultar sus crímenes. Alejandro reflexionó en silencio, sintiendo cómo crecía la inquietud en su interior. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de la campana de la puerta lo hizo saltar. Alejandro se giró y vio a un hombre entrar. Era alto, elegante, vestido con un traje negro impecable, con el cabello peinado hacia atrás de manera impecable. Era Javier. Alejandro reconoció de inmediato a este hombre por las historias que había escuchado. Buenos días, saludó Javier con una voz suave y segura. ¿Puedo pasar? Alejandro asintió con cierta reticencia, intentando mantener la calma. Hola, ¿en qué puedo ayudarlo? Javier sonrió levemente mientras entraba, dejando que su mirada recorriera lentamente el interior de la panadería. He oído que tu panadería es muy famosa en el pueblo. Acabo de llegar por trabajo, así que quería probar tu famoso pan. Alejandro intentó mantener un tono calmado. Siempre damos la bienvenida a nuestros clientes. ¿Qué tipo de pan le gustaría probar? Javier no respondió de inmediato. En su lugar, su mirada se detuvo en la esquina donde los niños estaban acurrucados. Alejandro rápidamente se movió para bloquear su vista, intentando ocultar la presencia de los pequeños. Son solo los hijos de unos clientes, dijo Alejandro rápidamente, esforzándose por sonar casual. Están esperando a que sus padres los recojan. ¿De verdad? Javier esbozó una sonrisa torcida, su mirada seguía escrutadora. Este pueblo es realmente tranquilo. Me gusta este ambiente. Probaré tu pan de manzana. He oído que es tu especialidad. Alejandro asintió y se dirigió a la cocina para buscar el pan, pero su mente estaba llena de preguntas.
Sabía bien que Javier no había venido solo a comprar pan. La forma en que había mirado a los niños, sus gestos, todo indicaba que algo peligroso estaba por suceder. Mientras tanto, Isabel observaba a Javier desde detrás del mostrador. No dijo nada, pero Alejandro sabía que estaba analizando cada uno de los movimientos del hombre. Cuando Alejandro regresó con el pan, Javier había cambiado su actitud. Se acercó más, y su mirada se volvió fría como el hielo. Escucha, Alejandro, dijo Javier en voz baja, pero su tono gélido hizo que Alejandro sintiera un escalofrío por la espalda. Creo que entiendes que hay cosas en las que no deberías involucrarte. Ten cuidado. Alejandro apretó los puños, pero no reaccionó. No quería que Javier supiera que estaba preocupado. No entiendo de qué me está hablando, respondió. Javier esbozó una sonrisa ligera. Muy bien, espero que no tengamos ningún malentendido. Tomó el pan de manzana y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró para mirar a Alejandro una última vez. Que tengas un buen día, Alejandro. La puerta se cerró, pero la tensión en la panadería no desapareció. Alejandro miró a Isabel. ¿Qué opinas de él? Es muy peligroso, dijo Isabel. Javier no es alguien a quien podamos subestimar. Investigaré más sobre él, pero tú debes tener mucho cuidado, Alejandro. Si descubren que estás protegiendo a los niños, te convertirás en su objetivo. Alejandro suspiró. No me importa lo que me hagan a mí. Solo quiero asegurarme de que los niños estén a salvo. Isabel lo miró con seriedad. Eres una buena persona, Alejandro. Pero no actúes solo. Haré todo lo posible para ayudarte, pero necesitamos un plan concreto. Alejandro asintió, pero en su interior sabía que las cosas no serían simples. Cuando Isabel se fue, él regresó con los niños. La mayor, Lucía, lo miró con los ojos llorosos. Tío, él es malo. No dejes que nos lleve. Alejandro se sentó junto a Lucía, colocando una mano sobre su hombro. No dejaré que eso pase. Te lo prometo. Lucía permaneció en silencio, pero Alejandro pudo ver que el miedo seguía reflejándose en sus ojos. Sabía que esa promesa no sería fácil de cumplir, especialmente enfrentándose a alguien tan peligroso como Javier. Después de que Javier se fue, Alejandro sintió el peso de la presión sobre sus hombros. Su pequeña panadería, que solía ser un lugar de paz, ahora se había convertido en el centro de un peligro inesperado. Miró por la ventana, donde las huellas de Javier quedaban marcadas en la nieve, dirigiéndose hacia un coche negro aparcado al final de la calle. El coche no se movió, como si estuviera esperando algo. Alejandro respiró hondo, intentando calmarse. Se giró y vio a Lucía aún acurrucada, con la mirada fija en la ventana. Los tres niños más pequeños parecían estar exhaustos, dormidos en el sofá, envueltos en las mantas cálidas que él les había dado. Alejandro se sentó junto a Lucía. ¿Sabes quién es él?, preguntó con suavidad. Lucía asintió ligeramente, con los ojos enrojecidos. Él es quien nos llevó. No sé su nombre, pero él y otros siempre nos gritaban. Decían que si no obedecíamos, no comeríamos. Alejandro sintió una oleada de indignación en el pecho. Intentó mantener un tono calmado. ¿Recuerdas algo del lugar donde estaban? ¿Era una casa o algún otro lugar? Lucía tembló, abrazándose a sí misma. No era una casa, era solo una habitación grande, muy fría. No quiero recordarlo más. Las lágrimas comenzaron a correr nuevamente por sus mejillas, haciendo que Alejandro sintiera un nudo en el corazón. Está bien, no tienes que hablar de eso, cariño. Pero te prometo que nadie te volverá a hacer daño, dijo Alejandro, pasando suavemente la mano por el cabello de la niña. Lucía lo miró con los ojos llenos de miedo. No dejarás que él nos lleve, ¿verdad? Alejandro la miró fijamente, con determinación en su mirada. No, no dejaré que eso pase. Te lo prometo. Alejandro intentó mantenerse ocupado limpiando la panadería, pero su mente no podía dejar de pensar en la situación actual. Isabel había prometido enviarle más información sobre Javier,
pero Alejandro sabía que ella no podría intervenir públicamente sin pruebas suficientes. Por la tarde, el sonido de la campana de la puerta volvió a sonar. Esta vez era una mujer mayor, doña Rosa, una clienta habitual de la panadería. Siempre traía alegría con su voz vivaz y su sonrisa amable. Alejandro, hoy hace un frío terrible, ¿verdad? ¿Tienes pan de manzana? A mis nietos les encanta, dijo doña Rosa, con una mirada juguetona. Alejandro intentó sonreír, pero los ojos de doña Rosa rápidamente notaron la esquina donde los niños aún estaban sentados. Oh, ¿de quién son esos niños, Alejandro? ¡Qué adorables!, preguntó, con los ojos brillando. Alejandro dudó por unos segundos. No podía decir la verdad, pero tampoco quería mentir. Son los hijos de una amiga. Tuvo una emergencia y me pidió que los cuidara, respondió, esforzándose por sonar casual. Vaya, entonces eres muy amable, dijo doña Rosa con una sonrisa, mientras elegía su pan. Antes de irse, se detuvo un momento, mirando a Alejandro con curiosidad. Alejandro, no sé qué está pasando, pero si necesitas ayuda, no dudes en decírmelo. Alejandro sonrió, agradecido por la preocupación de doña Rosa. Gracias, pero estoy bien. Cuídese y vaya con cuidado. Cuando la puerta se cerró, Alejandro suspiró profundamente. No quería que nadie del pueblo se viera involucrado en esto. Pero también sabía que la aparición de Javier no era una coincidencia y que el riesgo de que los niños fueran descubiertos aumentaba cada vez más. Esa noche, Alejandro decidió trasladar a los niños al pequeño cuarto en el ático, que solía usar como almacén. Organizó el espacio, colocó colchones y mantas, creando un lugar temporal cálido y acogedor para que durmieran. Cuando terminó de arreglar todo, se sentó junto a Lucía, quien aún no podía conciliar el sueño. Lucía, necesito que me ayudes con algo, dijo Alejandro con voz cálida y tranquila. Si alguien desconocido se acerca a la panadería, debes prometerme que no saldrás, ¿de acuerdo? Lucía asintió, aunque sus ojos aún reflejaban preocupación. Tío, ¿nos encontrarán? Alejandro sonrió, aunque en su interior no estaba seguro. No. Yo protegeré a todos ustedes, Lucía. Solo confía en mí. Lucía permaneció en silencio, pero finalmente se recostó, abrazando su manta con fuerza. Alejandro se quedó allí un rato, observando cómo los niños dormían. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que encontrar una manera de protegerlos, incluso si eso significaba enfrentarse a Javier. A la mañana siguiente, Alejandro abrió la panadería como de costumbre. Pero esta vez notó un coche extraño estacionado no muy lejos. 2 hombres permanecían dentro del vehículo sin bajar, simplemente observando. Alejandro se sintió tenso, pero trató de no demostrarlo. Continuó con su trabajo, atendiendo a los clientes como cualquier otro día. Pero sus ojos no dejaban de mirar de reojo hacia el coche. La noche anterior, Isabel le había advertido que Javier podría enviar a alguien a vigilarlo. Y ahora, Alejandro sabía que sus palabras se habían hecho realidad. A medida que avanzaba la mañana, el coche permaneció en el mismo lugar. Alejandro no pudo soportarlo más. Decidió llamar a Isabel. Isabel, me están vigilando, dijo por teléfono, con la voz tensa. Ya me imaginaba que esto pasaría, respondió Isabel. Tienes que tener mucho cuidado, Alejandro. Enviaré a alguien para investigar ese coche, pero no hagas nada peligroso. Alejandro se sintió impotente, pero sabía que no podía ignorarlo. Volvió a la panadería con una mirada decidida. Aunque tuviera que enfrentarse a Javier, no permitiría que los niños cayeran en manos de esos hombres. Esa noche, después de cerrar la panadería, Alejandro limpió las mesas y revisó las cerraduras para asegurarse de que todo estuviera seguro. Los niños ya habían cenado, una sopa caliente y un poco de pan que Alejandro había preparado. En el ático, los pequeños estaban acomodados en la cama improvisada que Alejandro había organizado, pero Lucía seguía sentada junto a la ventana, mirando en silencio hacia afuera.
Alejandro entró, llevando una manta en las manos. Con cuidado, la colocó sobre los hombros de Lucía. Deberías dormir, mañana hay que levantarse temprano, dijo con un tono tranquilo. Lucía negó con la cabeza, sin apartar la mirada de la oscuridad exterior. Tengo miedo. Siempre nos encuentran. Siempre nos encuentran. Alejandro se sentó a su lado, colocando una mano en su hombro. No te preocupes. Haré todo lo que esté en mi poder para protegerlos. ¿Confías en mí? Lucía asintió débilmente, pero sus ojos seguían mostrando un miedo profundo. Tío Alejandro, si nos encuentran, ellos te harán daño. No quiero que eso te pase. Alejandro sonrió con calidez, tratando de tranquilizarla. Soy un adulto, cariño. Sé cómo manejar esto. Tú solo duerme tranquila y deja que yo me encargue del resto, ¿de acuerdo? Finalmente, Lucía accedió a acostarse, pero Alejandro sabía que ella no estaba completamente tranquila. Suspirando, bajó las escaleras. Su mente estaba llena de preocupaciones mientras pensaba en Javier y los hombres que lo acechaban. El coche extraño había estado estacionado cerca de la panadería durante todo el día, y Alejandro sabía que no se detendrían hasta conseguir lo que buscaban. Alejandro se sirvió una taza de café, se sentó en la mesa y sacó su teléfono. Marcó el número de Isabel. Isabel al habla. ¿Qué ocurre, Alejandro? Contestó Isabel casi de inmediato, con un tono preocupado. Siguen aquí, dijo Alejandro, mirando fijamente por la ventana. No creo que se vayan pronto. Necesito saber más sobre Javier. No puedo quedarme esperando a que pase algo malo. Estoy trabajando con el equipo de investigación, pero necesitamos tiempo, respondió Isabel con seriedad. Alejandro, tienes que entender que si Javier descubre que tienes a los niños, no dudará en hacer cualquier cosa para recuperarlos. No hagas nada imprudente. Alejandro guardó silencio por un momento. No quería preocupar más a Isabel, pero la sensación de impotencia lo estaba consumiendo. No dejaré que nada les pase a los niños, dijo con firmeza. Bien, haré lo posible por acelerar la investigación. Pero recuerda, no tienes que hacerlo solo. Si necesitas algo, llámame de inmediato. Alejandro asintió, aunque Isabel no podía verlo. Gracias, Isabel. Al colgar, Alejandro se quedó sentado en la oscuridad, con la mente revuelta. Miró hacia las escaleras que llevaban al cuarto donde los niños dormían. Habían pasado por demasiado dolor y miedo. Alejandro se prometió a sí mismo que no permitiría que nadie les hiciera más daño. A la mañana siguiente, cuando Alejandro abrió la panadería, notó que el coche extraño había desaparecido. Sin embargo, la sensación de inquietud no desapareció. Sabía que esa calma solo era temporal. Continuó con su rutina diaria, esforzándose por parecer tranquilo para no levantar sospechas. El primer cliente en entrar fue Eduardo, un hombre de mediana edad que trabajaba como cartero. Eduardo era una persona alegre y siempre traía una energía positiva cada vez que visitaba la panadería. Buenos días, Alejandro, saludó Eduardo, quitándose el gorro de lana cubierto de nieve y colocándolo sobre el mostrador. ¿Qué especialidad tienes hoy? Alejandro sonrió, esforzándose por ocultar su preocupación. El pan de manzana sigue siendo nuestro éxito. ¿Te animas a probarlo? Por supuesto, pero hoy me llevaré dos, uno para mí y otro para mi esposa, que siempre se queja pero adora tus panes, dijo Eduardo, riendo a carcajadas. Alejandro estaba preparando un pastel para Eduardo, pero cuando regresó al mostrador, Eduardo había notado los pequeños zapatos colocados cuidadosamente en la esquina de la habitación. Alejandro, ¿tienes pequeños huéspedes? ¿Quiénes son? Alejandro se detuvo un instante, pero rápidamente recuperó la compostura. Ah, son los hijos de un amigo. Estoy cuidándolos por unos días. Eduardo lo miró con curiosidad, sus ojos parecían querer preguntar más, pero finalmente solo sonrió. Eres una buena persona, Alejandro. Bueno, no te molesto más. Gracias por el pastel. Cuando Eduardo se fue, Alejandro sintió alivio.
Sabía que la presencia de los niños pronto llamaría la atención de más personas, lo que aumentaría el riesgo de que fueran descubiertos. Por la tarde, Alejandro recibió un mensaje de Isabel. Encontramos pruebas relacionadas con Javier. Él es realmente el líder de la red de tráfico de niños. Ten cuidado. Alejandro leyó el mensaje y su preocupación aumentó. Miró a los niños, sus caritas inocentes jugando en la esquina de la habitación. No tenían idea del peligro que los acechaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, otro coche apareció frente a la panadería. Alejandro reconoció a Javier al bajar del vehículo, esta vez acompañado por dos hombres de aspecto sospechoso. Se quedaron afuera, conversando, antes de que Javier entrara. El corazón de Alejandro empezó a latir con fuerza. Intentó mantenerse tranquilo mientras Javier se acercaba al mostrador. Hola, Alejandro, dijo Javier, con una voz calmada pero fría. Hoy vine a preguntar más sobre los niños que vi el otro día. Tengo algo de curiosidad. Alejandro apretó los puños, asegurándose de que su voz no temblara. Como ya te dije, son los hijos de un amigo. Pronto vendrán a recogerlos. Javier esbozó una sonrisa irónica, sus ojos clavándose en Alejandro. Eso espero. Solo quiero asegurarme de que no haya errores. Cuando Javier se fue, Alejandro sintió que la tensión lo asfixiaba. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Después de que Javier se marchara, Alejandro permaneció un rato junto al mostrador. Cada palabra de Javier resonaba en su mente como una amenaza. No haya errores, esas palabras eran como un cuchillo en su conciencia. Alejandro sabía que Javier estaba al tanto de todo y no se detendría. Subió al piso superior, donde los niños jugaban con algunos juguetes viejos que había encontrado en el almacén. Lucía levantó la vista al verlo, sus ojos reflejaban preocupación. ¿Él va a volver, tío? Alejandro se sentó junto a ella y le sonrió con suavidad para tranquilizarla. No te preocupes, cariño. No dejaré que él les haga nada. Pero siempre nos encuentra, susurró Lucía, con miedo en su voz. No importa qué tan lejos nos escondamos, él siempre aparece. Alejandro sintió un dolor profundo en su corazón al escuchar eso. No podía imaginar lo que esos niños habían vivido. Acarició el cabello de Lucía y le habló con dulzura. No tienes que temer más. Ya llamé a Isabel. Ella es la mejor policía del pueblo. Nos ayudará. Lucía asintió, pero Alejandro sabía que no estaba completamente tranquila. Decidió llamar a Isabel nuevamente, aunque sabía que estaba ocupada. Isabel al habla, contestó ella, con un tono algo apurado. ¿Qué sucede, Alejandro? Javier volvió a la panadería, dijo Alejandro rápidamente. Está preguntando por los niños. Creo que sabe que están aquí. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Isabel respondiera, con un tono grave y serio. Alejandro, tienes que ser extremadamente cuidadoso. Javier no es alguien que acepte una derrota. Podría usar la fuerza si lo considera necesario. Lo entiendo, respondió Alejandro, pero no puedo permitir que les haga daño. Escucha, continuó Isabel, lo estamos vigilando, pero aún no tenemos suficientes pruebas para arrestarlo. Aumentaré las patrullas policiales alrededor de la panadería. Pero, Alejandro, asegúrate de que la tienda esté bien cerrada por la noche, y si ves algo sospechoso, llámame de inmediato. Alejandro suspiró. Gracias, Isabel. Tendré cuidado. Al colgar, Alejandro sintió un peso en el pecho. Sabía que Isabel estaba haciendo todo lo posible, pero el tiempo no estaba a su favor. Javier no esperaría mucho. Esa noche, Alejandro cerró la panadería más temprano de lo habitual. Corrió las cortinas para cubrir las ventanas y revisó las cerraduras una vez más. Los niños habían terminado de cenar y estaban sentados alrededor de una pequeña mesa en el piso superior, donde Alejandro había colocado una lámpara de aceite para darles un ambiente acogedor. Lucía les contaba historias en voz baja, tratando de distraerlos del miedo. Alejandro los observó por un momento, admirando la fortaleza de la niña. Aunque tenía solo 5 años, Lucía actuaba como una verdadera hermana mayor,
siempre protegiendo y consolando a sus hermanos menores. Un golpe repentino en la puerta hizo que Alejandro se sobresaltara. Bajó rápidamente las escaleras, su corazón latiendo con fuerza. Mirando a través de la cortina, vio a un hombre parado allí, con un abrigo grueso y un gorro de lana. Alejandro no lo reconoció, pero la mirada decidida del extraño lo hizo sentir desconcertado. Alejandro, soy Tomás, dijo el hombre en voz alta. Trabajo en la fábrica de madera, amigo de Isabel. Ella me envió a ayudarte. Alejandro abrió la puerta, todavía con cautela en su rostro. ¿Isabel te envió? Tomás asintió, con una expresión preocupada. Así es. Dijo que tienes algunos problemas y necesitas a alguien que vigile. Me quedaré aquí esta noche, si no te molesta. Alejandro sintió un alivio momentáneo. Gracias, Tomás. Es un gran consuelo tener a alguien más aquí. Tomás entró, se quitó el gorro y el abrigo. Era un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y rostro decidido. Alejandro se sintió más seguro sabiendo que alguien como Tomás estaba allí. Isabel ya me contó la situación. Me quedaré aquí abajo vigilando. Si algo sucede, solo llámame, dijo Tomás, con una mirada firme. Alejandro asintió, agradecido. Gracias, Tomás. Estoy realmente agradecido. A altas horas de la noche, cuando toda la panadería estaba en silencio, Alejandro yacía en una pequeña silla en la planta baja, incapaz de cerrar los ojos. Escuchaba cada sonido, desde el viento que silbaba por las rendijas hasta el ruido lejano de los autos. Cada ruido lo mantenía en tensión. Cerca de la medianoche, Alejandro escuchó un ruido extraño afuera. Se levantó de un salto, con el corazón acelerado. Tomás también se despertó, con los ojos alerta. «Hay algo allá afuera», susurró Tomás. Ambos se acercaron con cuidado a la ventana y miraron hacia afuera. Una figura se movía alrededor de la panadería. Alejandro reconoció inmediatamente esa silueta. «Javier». «Maldita sea», susurró Alejandro entre dientes. «Está aquí». Tomás le hizo una señal a Alejandro para que guardara silencio y sacó una barra de metal de su abrigo. «No hagas nada imprudente. Déjamelo a mí si intenta entrar». Javier se acercó más, su mirada escaneando las ventanas. Alejandro sintió como si su corazón dejara de latir cuando Javier se detuvo, mirando fijamente la puerta principal. Pero en lugar de hacer algo, Javier sonrió con frialdad y se dio la vuelta, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Tomás dejó escapar un suspiro, pero no apartó los ojos de la puerta. «Nos está poniendo a prueba. Alejandro, tienes que estar preparado. Él no se detendrá». Alejandro apretó los puños, su mirada llena de determinación. «No voy a dejar que gane. Lo prometo». A la mañana siguiente, el débil sol atravesaba la gruesa capa de nieve. Alejandro abrió los ojos después de una noche casi en vela. Tomás ya estaba despierto, sentado junto a la ventana con una taza de café caliente en la mano, sus ojos fijos en la calle. «No volvió anoche», dijo Tomás en voz baja al ver a Alejandro acercarse, «pero estoy seguro de que sigue cerca». Alejandro asintió. Esa sensación de inquietud nunca abandonaba su mente. Los niños seguían durmiendo arriba, pero Lucía fue la primera en despertar. La pequeña bajó las escaleras sigilosamente, sus ojos escudriñando el entorno como para asegurarse de que todo estaba seguro. «Tío Alejandro», llamó Lucía en voz baja, con preocupación en su tono. «¿Puedo ayudar en algo? No quiero quedarme sin hacer nada». Alejandro se agachó y colocó suavemente una mano sobre el hombro de la niña. «No tienes que hacer nada, Lucía. Solo quédate con tus hermanos, cuídalos y haz lo que yo te diga». «De acuerdo». Lucía permaneció en silencio por un momento y luego asintió. «Está bien, pero si necesitas algo, te ayudaré». Alejandro miró a la niña, admirando en silencio su valentía. Aunque era tan joven, Lucía entendía perfectamente el peligro de la situación, y eso hacía que Alejandro estuviera aún más decidido a protegerlos. Al mediodía, mientras Alejandro preparaba unos pasteles, una ráfaga de viento repentina abrió de golpe la puerta de la tienda.
Se dio la vuelta y vio a Javier entrar, esta vez acompañado por 2 hombres más. Los 3 vestían de negro, emanando un aire de peligro. Buenas tardes, Alejandro, dijo Javier, con una voz fría y cortante. Hoy vengo a hablar en serio. Alejandro se irguió, su mirada firme. No creo que tengamos nada de qué hablar. Javier esbozó una sonrisa irónica y se acercó al mostrador. Alejandro, eres un hombre inteligente. Sé que los niños están aquí. Y creo que tú también sabes que me pertenecen. No sé de qué está hablando, respondió Alejandro con voz firme. Si no va a comprar algo, por favor, salga de mi tienda. Uno de los hombres que acompañaba a Javier dio un paso adelante, apoyando la mano en el mostrador con tono amenazante. No intentes ser un héroe, Alejandro. Eso no te queda. Desde una esquina de la tienda, Tomás avanzó con un tubo de hierro en la mano, su mirada fija en los 3 hombres. Ustedes no son bienvenidos aquí. Si no quieren problemas, será mejor que se vayan ahora. Javier miró de reojo a Tomás y luego volvió su atención a Alejandro. Debería ser razonable, Alejandro. Te doy un día para entregarme a los niños. Si no, no terminó la frase, pero su sonrisa helada fue suficiente para que Alejandro entendiera su amenaza. Cuando Javier y sus acompañantes salieron, Alejandro dejó escapar un suspiro tembloroso, sus manos temblaban de rabia. Tomás colocó una mano sobre su hombro. Alejandro, se está preparando para atacar. Necesitamos un plan ahora mismo. Esa noche, Alejandro y Tomás se sentaron en la mesa, planeando cada detalle para proteger a los niños. Isabel había prometido enviar más patrullas policiales alrededor de la zona, pero Alejandro sabía que eso no sería suficiente. Javier no era el tipo de hombre que retrocedería ante la policía. Tenemos que sacar a los niños de aquí, dijo Tomás, con seriedad en su mirada. Él no atacará si no está seguro de que están aquí. Alejandro negó con la cabeza. ¿Pero a dónde los llevamos? No podemos seguir huyendo para siempre. Isabel puede ayudarnos a organizar un lugar seguro, sugirió Tomás. Solo necesitamos ganar tiempo hasta que ella lo tenga todo listo. Alejandro asintió, con el corazón lleno de preocupación. Sabía que el tiempo no estaba de su lado y que Javier podría actuar en cualquier momento. Cerca de la medianoche, Alejandro fue despertado por un ruido extraño. Se levantó de golpe, miró por la ventana y vio un coche estacionado justo frente a la tienda. 3 figuras bajaron del vehículo, todas vestidas de negro. Tomás, susurró Alejandro, despertando al hombre que dormía en una silla. Tomás se levantó de inmediato, con una mirada alerta. Ya están aquí. Ambos se movieron rápidamente hacia la puerta. Alejandro sostenía con fuerza el tubo que Tomás le había dado antes. Yo los distraeré. Sube y dile a Lucía y a los demás que estén listos. Tomás asintió y corrió escaleras arriba. Alejandro se quedó en su lugar, respirando profundamente antes de abrir la puerta principal. Javier estaba allí, con una sonrisa maliciosa. Alejandro, no creí que fueras tan tonto. Te di una oportunidad, y ahora tendré que encargarme personalmente. No puedes entrar aquí, dijo Alejandro con voz firme. Javier soltó una risa fría y les hizo una señal a sus hombres para que avanzaran. No creo que puedas detenernos. Alejandro levantó el tubo, listo para defenderse. Llamé a la policía. Llegarán en cualquier momento. Javier se detuvo, sus ojos llenos de desafío. Estás mintiendo, pero no importa. Te enseñaré una lección. Uno de los hombres de Javier avanzó, pero antes de que pudiera hacer algo, Tomás bajó corriendo desde el piso superior, cargando una silla de madera y golpeándolo con fuerza. El otro hombre sacó un cuchillo, pero Alejandro rápidamente le golpeó la mano, haciendo que el arma cayera al suelo. Javier retrocedió, su mirada llena de ira. Vas a pagar por esto, Alejandro. Te lo prometo. Cuando las sirenas de la policía se escucharon a lo lejos, Javier les hizo una señal a sus hombres para que se retiraran. Subieron rápidamente al coche y desaparecieron en la oscuridad, dejando a Alejandro y Tomás jadeando. Alejandro miró a Tomás,
quien también estaba exhausto pero con la mirada decidida. No podemos dejar que vuelva. No te preocupes, dijo Tomás, dándole una palmada en el hombro. Isabel tendrá un plan pronto. Lo hiciste bien, Alejandro. Alejandro asintió, pero sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. El sonido de la sirena de la patrulla policial resonó en la tranquila noche, rompiendo la tensa atmósfera que envolvía la panadería, Dulce Esperanza. Javier y sus secuaces habían desaparecido, pero la llegada de la policía fue el primer rayo de esperanza para Alejandro y Tomás, tras días de angustia. Isabel bajó del primer vehículo, su rostro reflejaba una concentración absoluta. Alejandro, ¿estás bien?, preguntó Isabel, mientras su mirada recorría rápidamente el desorden del local tras el enfrentamiento. ¿Se fueron? Acaban de irse cuando escucharon la sirena, respondió Alejandro con la voz aún temblorosa. Saben que los niños están aquí, Isabel. Si no fuera por el señor Tomás, no sé qué habría pasado. Isabel miró a Tomás y asintió ligeramente. Gracias por tu ayuda, Tomás. Nos encargaremos de esto pronto. Tomás se encogió de hombros. No hay problema, pero Isabel, Javier no es alguien fácil de tratar. No se detendrá. Lo sé, asintió Isabel con la mirada afilada. Pero esta vez tenemos pruebas suficientes para actuar. Sacó un expediente del maletín que llevaba, lo abrió y se lo mostró a Alejandro. Hemos estado siguiendo a Javier y a su organización desde hace tiempo. Los símbolos en las camisetas de los niños son la pista que necesitábamos. Alejandro miró las fotos y los documentos que Isabel le entregó. Una de las imágenes mostraba a Javier junto a otros niños en un almacén oscuro, lo que le hizo sentir un escalofrío en la espalda. ¿Qué les ha hecho a los niños?, preguntó Alejandro, con la voz quebrada. Es el cabecilla de una red de tráfico de niños que opera a través de la frontera, respondió Isabel con voz fría. Los niños secuestrados o abandonados son obligados a trabajar o vendidos a compradores ilegales. Pero gracias a ti y a estos niños, tenemos una oportunidad para desmantelar su operación. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Tomás, mirándola fijamente. Primero, llevaremos a los niños a un lugar seguro, respondió Isabel. La policía ya ha preparado un refugio secreto donde estarán protegidos y cuidados. Al escuchar esto, Lucía bajó corriendo desde el piso de arriba, con el rostro lleno de miedo. No queremos irnos, no queremos separarnos de usted, tío Alejandro. Alejandro se agachó y la abrazó con delicadeza. Lucía, tienes que entender que esta es la mejor forma de protegerlos. La policía se asegurará de que estén seguros, más que yo. No, no confío en nadie más que en usted, sollozó Lucía. Ya he visto a gente como ellos antes, solo mienten. No nos ayudan. Alejandro sintió como si le apretaran el corazón. Miró a Isabel con ojos suplicantes. Isabel suspiró y habló suavemente. Lucía, entiendo cómo te sientes. Pero te prometo que haré todo lo posible para protegerlos. Y no tendrás que separarte del tío Alejandro si no quieres. Lucía alzó la mirada hacia Isabel, con los ojos aún llenos de lágrimas. ¿Lo promete? Lo prometo, afirmó Isabel con voz firme. Pero necesito que confíes en mí. Lucía permaneció en silencio por un momento y finalmente asintió. Está bien, pero el tío Alejandro debe estar con nosotros. Isabel se volvió hacia Alejandro y le dijo con suavidad. Alejandro, podemos organizar para que te quedes con los niños en el refugio durante unos días, al menos hasta que capturemos a Javier. Pero tienes que cooperar con nosotros. Alejandro asintió sin dudar. Haré lo que sea necesario para garantizar su seguridad. Horas después, los niños fueron trasladados a una pequeña casa en las afueras del pueblo, donde la policía ya había hecho los preparativos. La casa era cálida, con habitaciones privadas y juguetes para que los niños se sintieran seguros. Isabel y algunos otros oficiales permanecieron allí para garantizar la seguridad. Cuando todo estuvo en orden, Alejandro se sentó junto a Lucía, quien aún agarraba su mano con fuerza. ¿Ves, Lucía? Este lugar es muy bonito, ¿verdad? Lucía asintió,
pero sus ojos seguían reflejando preocupación. Tío Alejandro, él no nos encontrará aquí, ¿verdad? Alejandro sonrió, tratando de tranquilizarla. No, cariño, la policía nos está protegiendo. Nadie puede hacernos daño. Mientras tanto, en otra habitación, Isabel discutía con Tomás. Javier sabe muy bien que estamos protegiendo a los niños. No se rendirá fácilmente. ¿Cuál es nuestro próximo paso?, preguntó Tomás. Hemos desplegado un equipo de vigilancia en la zona. Cuando Javier intente algo, lo atraparemos en el acto, respondió Isabel con determinación en los ojos. Tomás asintió. Espero que este plan funcione. Alejandro y los niños ya han sufrido demasiado. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Alejandro se quedó solo en la sala de estar, mirando por la ventana. La nieve seguía cayendo, creando un paisaje extrañamente pacífico. Pero Alejandro sabía que esa paz era solo temporal. Isabel entró con 2 tazas de café. Alejandro, lo has hecho muy bien. Alejandro sonrió levemente, pero sus ojos reflejaban cansancio. Solo quiero que los niños estén a salvo, Isabel. Han pasado por demasiado. Y gracias a ti, tienen una oportunidad de empezar de nuevo, dijo Isabel. Te prometo que Javier nunca volverá a hacerles daño. Alejandro asintió, sintiendo un rayo de esperanza en su interior. Aunque el camino por delante seguía lleno de desafíos, sabía que no estaría solo. A la mañana siguiente, la pequeña casa en las afueras del pueblo se llenó de la luz suave del invierno. Alejandro se levantó temprano y preparó el desayuno para los niños. El aroma de pan tostado y leche caliente se extendió por toda la casa, brindando una sensación de paz rara en los días tensos que habían vivido. Lucía fue la primera en despertar. Entró a la cocina, manteniendo su hábito de mirar por la ventana antes de decir cualquier cosa. Alejandro se inclinó y puso una mano sobre su hombro. Está bien, Lucía, puedes relajarte un poco, este es un lugar seguro. Lucía asintió, pero su mirada seguía mostrando un leve rastro de cautela. Solo quiero estar segura. Alejandro sonrió suavemente. ¿Dónde están los demás? Les preparé pan tostado. Siguen durmiendo, respondió Lucía, sentándose en una silla junto a la mesa. Miró a Alejandro, como si quisiera preguntarle algo, pero dudaba. Alejandro notó su vacilación. Se sentó frente a ella y le habló con voz tranquila. Si quieres preguntarme algo, adelante. Tío Alejandro, ¿por qué nos está ayudando?, preguntó Lucía, con sus ojos redondos mirándolo fijamente. No creo que alguien se arriesgue tanto solo para proteger a unos niños que ni siquiera conoce. La pregunta de Lucía hizo que Alejandro se detuviera un momento. Sonrió con ternura, con los ojos llenos de calidez. Porque una vez le prometí a mi madre que ayudaría a quienes lo necesitaran. Cuando los vi a ustedes, supe que no podía ignorarlos. Ustedes merecen vivir en un lugar seguro y lleno de amor. Lucía guardó silencio, pero Alejandro pudo notar que sus ojos brillaban un poco más, como si un peso en su interior se hubiera aligerado. Asintió levemente y corrió escaleras arriba para llamar a los demás a desayunar. Mientras tanto, Isabel estaba reunida con el equipo de la policía en la estación. Sobre la mesa había un mapa de la casa donde los niños estaban refugiados, junto con los planes de protección. Isabel se paró frente a su equipo, con un tono firme y decidido. Javier y sus cómplices seguramente actuarán en los próximos días. Tenemos pruebas suficientes para detenerlo, pero debemos garantizar la seguridad total de los niños antes de que todo termine. Por ahora, la prioridad principal es proteger a Alejandro y a los pequeños. Un joven oficial, Manuel, levantó la mano. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que él se expondrá? Parece ser muy cuidadoso. Isabel asintió. Es cierto, pero lo hemos acorralado. Los niños son la prueba más importante en su contra. Si no los recupera, lo pierde todo. Esto lo obliga a tomar riesgos. Manuel asintió, aunque su rostro mostraba preocupación. Isabel miró a su alrededor, con una mirada severa. Recuerden, nuestra misión no es solo capturar a Javier, sino también asegurarnos de que nadie salga herido.
especialmente Alejandro y los niños. Todo el equipo respondió al unísono, con el ánimo elevado. En la casa de refugio, la tarde transcurrió en calma. Los niños jugaban en la sala, y sus risas llenaban cada rincón del hogar. Alejandro estaba sentado junto a Lucía, ayudándola a armar un rompecabezas. Por primera vez, Alejandro vio a Lucía sonreír de verdad, una sonrisa radiante que no había visto desde que la conoció. Tío Alejandro, sería tan bonito si pudiéramos quedarnos aquí para siempre, dijo Lucía con voz esperanzada. Alejandro se detuvo un momento, luego sonrió suavemente. Yo también lo desearía, Lucía. Pero debemos enfrentarnos a la realidad. La policía les ayudará a encontrar un lugar aún más seguro donde puedan empezar de nuevo. Lucía permaneció en silencio, como si estuviera reflexionando sobre algo. Tío Alejandro, si le cuento un secreto, ¿me promete que lo guardará? Por supuesto, cariño. Nunca le diré a nadie si no quieres, afirmó Alejandro. Lucía respiró profundamente y luego dijo en voz baja. Sé dónde Javier esconde a los otros niños. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, sintiendo como si todo a su alrededor se detuviera. De verdad, Lucía, ella asintió con seriedad. Lo recuerdo claramente. Es un almacén grande, cerca de un río. No sé exactamente dónde, pero recuerdo el olor a madera y el sonido del agua corriendo. Nos llevó desde allí. Alejandro apretó los puños, sintiendo una oleada de ira dentro de él. Pero rápidamente se calmó. Lucía, gracias por decírmelo. Se lo contaré a Isabel. Esto podría ayudar a la policía a rescatar a los otros niños. Lucía miró a Alejandro, con los ojos llenos de confianza. ¿Estás seguro? Completamente seguro, dijo Alejandro con determinación en su voz. Cuando Isabel recibió la noticia de Alejandro, inmediatamente alertó al equipo de investigación. La información de Lucía era la pista más importante que habían conseguido, e Isabel sabía que no podían desperdiciar la oportunidad. Quiero a mi equipo listo en 1 hora, ordenó Isabel. Revisaremos todas las áreas cercanas al río en un radio de 10 kilómetros. Esta vez, Javier no escapará. Manuel se acercó, con tono preocupado. ¿Y qué pasa con Alejandro y los niños? Si nos vamos, ¿estarán seguros? Dejaré a personas encargadas de protegerlos, respondió Isabel. Alejandro ha hecho un gran trabajo, pero ahora es nuestro turno de actuar. Se giró hacia su equipo, con una mirada decidida. Esta vez, pondremos fin a esto para siempre. En la quietud de la noche, Isabel y su equipo llevaron a cabo un operativo crucial en el almacén descrito por Lucía. Las luces de las linternas iluminaban el suelo húmedo mientras avanzaban con pasos cautelosos hacia su objetivo. Dentro del almacén, Javier y sus cómplices estaban preparando su huida, sin saber que el cerco se estaba cerrando. Equipo 1, acérquense por la entrada principal. Equipo 2, rodeen la parte trasera, ordenó Isabel a través del radio, con voz firme. Que nadie escape. El sonido de pasos resonó cuando la policía derribó la puerta. Javier se sobresaltó, su mirada reflejando pánico. «Maldita sea, nos descubrieron», gritó, pero ya era demasiado tarde. Los oficiales irrumpieron, rodeando toda el área. «Javier Vargas está arrestado por tráfico de niños», declaró Isabel, apuntándolo con su arma. «Baje las armas y ríndase de inmediato». Javier miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no tenía escapatoria. Intentó resistirse, pero los policías lo sometieron en cuestión de segundos. Sus cómplices también fueron capturados uno a uno. Nadie escapó de la justicia. «Revisen toda la zona», ordenó Isabel mientras su mirada recorría cada rincón oscuro del almacén. Un oficial gritó desde el interior. «Aquí hay niños». Isabel corrió rápidamente hacia donde provenía la voz, sintiendo cómo su corazón se encogía al ver a más de una docena de niños con rostros aterrorizados, acurrucados en un rincón del almacén. «No se preocupen, niños. Soy policía, vamos a sacarlos de aquí», dijo Isabel con la voz más suave y tranquilizadora posible. Los niños fueron sacados del lugar, donde ya estaban esperando los equipos médicos.
Isabel observó los rostros inocentes de los pequeños y sintió un profundo alivio. Finalmente, lo habían logrado. En la casa de refugio, Alejandro estaba despierto junto a Tomás. Ninguno de los dos podía dormir, sabiendo que Isabel y el equipo de policías estaban llevando a cabo una peligrosa operación. Lucía estaba sentada al lado de Alejandro, apretando fuertemente su mano. «Tío Alejandro, ¿cree que la señorita Isabel atrapará a ese hombre?», preguntó Lucía con voz temblorosa. Alejandro se inclinó hacia ella, acariciando suavemente su cabeza. «Ella es la mejor, Lucía. Confía en ella». En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró. Contestó rápidamente. «Alejandro, soy Isabel», dijo la voz de Isabel al otro lado de la línea, sonaba cansada pero mezclada con alegría. «Hemos atrapado a Javier. Los niños están a salvo». Alejandro exhaló un suspiro de alivio, sintiendo cómo una gran carga se levantaba de sus hombros. «Gracias, Isabel. Gracias por todo». Lucía miró a Alejandro con los ojos brillantes. «¿Qué dijo?», preguntó emocionada. «Han atrapado a Javier. Ya no tenemos que tener miedo», Lucía, respondió Alejandro con emoción en su voz. La casa entera se llenó de alegría con la noticia. Los niños se abrazaron entre sí, algunos comenzaron a llorar, pero esas lágrimas eran de felicidad y alivio. Unos días después, Isabel visitó la casa de refugio. Traía pequeños regalos para los niños, como libros para colorear, juguetes y ropa nueva. Al entrar, vio a Alejandro ayudando a Lucía a doblar ropa, mientras otros 3 niños jugaban cerca de ellos. «Buenos días», saludó Isabel con una gran sonrisa. «Buenos días, Isabel», respondió Alejandro, mostrando alegría en su mirada. «¿Qué traes hoy?». «Unos regalos para los pequeños», dijo Isabel, dejando las bolsas sobre la mesa. «Alejandro, también traigo una buena noticia». Alejandro la miró con curiosidad. «¿Qué noticia?». Isabel se sentó y miró a Lucía con una expresión tierna. «Hemos encontrado a la familia de ustedes». Pero, se detuvo, esperando la reacción de Lucía. Lucía se quedó en silencio por un momento y luego miró a Alejandro. «No quiero separarme de usted». Isabel suspiró suavemente. «Lucía, entiendo cómo te sientes. Pero tus familiares te quieren mucho y desean llevarte a casa». Lucía miró a Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas. «Tío Alejandro, ¿tengo que irme?». Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos. «Lucía, quiero que vivas en una familia completa. Pero, donde sea que estés, siempre estaré aquí para ti». Lucía no dijo nada más, simplemente lo abrazó con fuerza. Finalmente, susurró: «Nunca lo olvidaré, tío Alejandro». Semanas después, Javier y sus cómplices fueron llevados a juicio. Gracias a las pruebas contundentes recopiladas por Isabel y los testimonios de los niños, fue condenado con la pena más severa. La red de tráfico de niños quedó oficialmente desmantelada. Alejandro volvió a su vida cotidiana en la panadería, Dulce Esperanza, pero en su corazón quedaron grabadas cicatrices imborrables. Ya no veía a Lucía ni a los demás niños a su lado, pero su mayor alegría era saber que estaban viviendo seguros y felices. Isabel visitaba frecuentemente la panadería, trayendo noticias sobre los pequeños. Un día, llegó con un sobre grande en la mano. «Alejandro, aquí tienes una carta de Lucía». Alejandro abrió el sobre y leyó las palabras escritas con trazos temblorosos. «Tío Alejandro, lo extraño mucho. Mi nueva familia me trata bien, pero nunca olvido lo que hizo por nosotros. Algún día volveré a visitarlo». Una sonrisa cálida apareció en el rostro de Alejandro mientras doblaba la carta con cuidado. «Lo logramos, Isabel. Les dimos una nueva oportunidad». Isabel asintió, con una expresión de orgullo en sus ojos. «Así es. Y todo fue gracias a ti, Alejandro». La panadería, Dulce Esperanza, recuperó su rutina habitual, pero ahora con un significado mucho más profundo. Se había convertido en un símbolo de esperanza y generosidad. Alejandro miró por la ventana y observó los primeros copos de nieve caer suavemente del cielo,
sintiendo cómo una cálida sensación de satisfacción llenaba su corazón. Esta historia nos deja una valiosa lección. La bondad y el valor pueden transformar vidas. Alejandro no dudó en proteger a aquellos niños indefensos, enfrentándose a una peligrosa organización criminal. Su determinación, junto con el apoyo de Isabel, nos recuerda que cuando las personas se unen y luchan por la justicia, el bien siempre prevalece. Pero, sobre todo, nos enseña que cada niño merece crecer en un ambiente lleno de amor y seguridad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.